1. Los orígenes. Sección 4F. Ignacia y el ángel. Parte 1. Ignacia no sabía qué es lo que le estaba pasando, pero sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, y cada vez se sentía más triste. Tratando de encontrar respuestas, tomó una Biblia que había en su casa, la abrió y comenzó a leer. Ella pensaba que se podía leer la Biblia simplemente al abrirla y comenzar a leer donde se abriera y haya respuestas. Y en ocasiones a veces le había funcionado. Si bien no siempre encontraba consuelo, a veces se distraía y eso le funcionaba. Así que en esta ocasión también comenzó a leer donde abrió. Pero en esta ocasión no le funcionó, no sació su hambre, ni tampoco se distrajo de su problema. Así que continuó mortificándose en sus pensamientos sin saber qué pasaba. Ignacia tenía mucha hambre espiritual, pero no lo sabía. Así que se fue a visitar a su prima Cruz, hija de su tía Juana, y fue a que le leyera las cartas y la mano. Con el tiempo, Ignacia también aprendió a leer las cartas y la mano de ver cómo Cruz lo hacía. Después de visitar a Cruz, la curiosidad de Ignacia había cesado, pero su hambre espiritual había aumentado. Así, para tratar de hallar más respuestas, le leyó la mano y las cartas a Javier. Sin embargo, cada día que pasaba, ella se sentía cada vez peor emocionalmente. Por otra parte, Javier ciertamente, aunque siempre fue creyente, era un tipo de creyente que se conformaba con ir a la iglesia solamente cuando había fiestas. No le era indiferente el hecho de que leyera las cartas o la mano, aunque lo veía ligeramente mal, no le dijo nada a Ignacia. Javier siempre rezaba antes de irse a trabajar, pero como quien repite una oración por costumbre y de memoria, sin sentir nada en su corazón realmente. Y su círculo de amistades estaba prácticamente libre de personas que practicaran su fe. Ignacia estaba embarazada y las hormonas la estaban estresando. Por las noches no podía descansar, todo el tiempo tenía náuseas y estaba volviéndose cada vez más agresiva. Ignacia, de entre sus vecinas que se dedicaban a la costura, conoció a una mujer de nombre Sara. Esa tal Sara comenzó a hablarle de Dios, y aunque Ignacia escuchaba todo, al avanzar el embarazo, Ignacia se volvió cada vez más cortante y evitaba más a Sara. Sara notó esto y entonces le dijo: «Cuando me necesites, manda a llamarme, y yo vendré a orar por ti. Entérate que el dolor que pasas es cosa del enemigo para desanimarte». Sara le llamaba enemigo para referirse al diablo. Continuó Sara, diciendo: «Porque el bebé que tienes en tu vientre será un siervo de Dios». Por otra parte, en el alcohol es muy fácil y rápido conocer amistades nuevas. Javier socializó muy fácil con los vecinos de Doña Eva, que se convirtieron pronto en sus amigos o amigos de cantinas. Y aquí vemos a Javier con dos de sus vecinos. Uno de los lugares que visitaban mucho era la Taberna del Greco, cuyo logotipo es este. En la fotografía vemos, además de Javier y sus dos amigos, al Charro del Misterio, el cual era un cantante que imitaba a Javier Solís. Javier tenía una mala costumbre de que cuando salía a tomar con sus vecinos, normalmente no solo regresaba con ellos, sino que a veces regresaba acompañado, trayendo a alguien más que acababan de conocer. En una ocasión llevó a un evangelista, un hombre que iba a las cantinas, buscando a hombres que viera que necesitaban ayuda espiritual. Les hacía la plática y les hablaba de Dios, aunque él también bebía con ellos, hasta emborracharse también. Pues bien, Ignacia estaba acostada, era ya de día, cuando llegó Javier con un par de amigos y el evangelista. Ellos estaban hablando junto a Ignacia, donde estaba acostada, lo cual la hizo enojar mucho. Se levantó y los corrió para que pudiera ella descansar. El evangelista, el cual ya estaba ebrio, le dijo: «No me iré de esta casa hasta asegurarme que le vayan a servir a Dios». Entonces Ignacia, en su desesperación, tomó la Biblia, como siempre, la abrió donde pudo y comenzó a leer lo primero que encontró. Y curiosamente fue el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, donde dice: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». El hombre quedó asombrado con tal respuesta y convenció a los otros de irse para que Ignacia pudiera descansar. Y cuando iba saliendo, el evangelista le dijo a Ignacia: «No temas del destino,
La promesa que Dios le hizo a tus padres la cumplirá en tus hijos. Ignacia no tenía ni la más remota idea de lo que quería decir aquel hombre, pero las palabras le quedaron retumbando en la cabeza, y para tratar de darse descanso un tiempo, ella misma se decía, simplemente son palabras de borracho. Los días pasaron, el embarazo avanzó, y la salud de Ignacia se empeoró. Pronto no podía trabajar, después no podía estar de pie mucho tiempo. Solo comía atole blanco y fruta hervida que doña Eva le preparaba. Cualquier otra cosa le hacía volver el estómago. Ignacia tenía el presentimiento de que iba a morir, y le pidió a Patricio, su hermano, que se llevara a Javier, su hijo, con sus padres Irineo y Carmen, por si algo le llegaba a ocurrir durante el embarazo. Ignacia siempre fue fuerte, y se decía a sí misma que tenía que ser más fuerte para soportar, por causa del bebé que tenía en sus entrañas. Así que, haciéndose la fuerte, hacía un poco de quehacer y un poco de costura, hasta que eventualmente tuvo que guardar cama completamente, ya que si caminaba mucho se levantaba y se le bajaba la presión y se mareaba. Por fin se decidió en guardar cama, hasta que en una de esas ocasiones que estaba haciendo quehacer, se mareó y casi no alcanza a llegar a la cama, donde al llegar se desplomó y se desmayó boca abajo, lo cual fue visto por doña Eva y ésta la asistió. A medida que iba avanzando el embarazo, Ignacia tuvo más problemas de salud. En el pecho le comenzaron a salir una especie de granos, al inicio como si fueran piquetes de moscos, pero eran dolorosos. Luego ardían como si fueran mordedura de araña y comenzaron a aumentar de tamaño. Se pusieron rojos y luego morados. Finalmente alcanzaron un diámetro de 3 centímetros cada uno y con una coloración negra, y se volvían más dolorosos. Los médicos al inicio le dijeron que eran piquetes de insecto, cuando apenas parecían piquetes de mosco. Ya después, al tornarse rojizos, le dijeron que eran mordeduras de arácnido, y finalmente le dijeron que eran cáncer y que estaban en su etapa terminal, cuando ya tenían un diámetro de 3 centímetros. Cuando Ignacia comenzaba a sentirse débil y estaba a solas en casa, cuando miraba de reojo, ella veía nuevamente la figura de la muerte que la estaba observando. Cuando volteaba la cabeza para mirar bien, la figura desaparecía. Cuando padeció en cama, la figura de la muerte se hizo cada vez más presente, y la veía caminar a pocos metros de ella, donde Ignacia recía acostada. Ignacia la miraba en silencio, y entonces ya la podía mirar fijamente sin que ésta desapareciera. El espectro aquel a veces volteaba y parecía contemplarla, pero la contemplaba como si la deseara. Y aunque el espectro no tenía ojos, Ignacia sentía perfectamente su mirada y sus pensamientos. Ahora el espectro ya no tenía un machete oxidado, sino que ahora cargaba una gudaña que brillaba y chispeaba su filo como si se lo acabaran de sacar. Las oraciones de entrega de Ignacia. Fue hasta entonces cuando Ignacia mandó a llamar a Sara para que orara por ella. Sara le confesó que en su familia había antecedentes de cáncer en varias mujeres. Le contó experiencias de familiares en las cuales su familia murió ante varios familiares de ella murieron ante esta enfermedad, y lo hacía esto para preparar a Ignacia para su partida. Fue hasta entonces que las dos juntas se pusieron a orar, ya que nunca antes lo habían hecho juntas. Sara fue varias veces a orar por Ignacia, y al pasar los días Ignacia ya no podía ponerse en pie. Fue en esos días cuando se quedaba sola, cuando oraba con lágrimas en sus ojos y entregaba su vida y su oración cada día. Ella oraba por ratos hasta quedarse dormida. Cuando se pudo sentir mejor, fue con ayuda de doña Eva al hospital y la internaron. La recibieron con un pulso de 60-40, y entonces el doctor le dijo: «Me parece increíble que esté consciente con un pulso tan bajo». Ignacia le dijo: «He venido hasta ahorita porque solamente hasta este momento me he sentido bien como para poder caminar, pero supongo que en días anteriores, que no podía estar ni siquiera de pie, el pulso era aún más bajo». Desde ese día Ignacia se quedó en el hospital. Las enfermeras le hacen saber de su condición y se da cuenta que es muy probable que muera en esos días.
Así que cuando doña Eva va a verla al hospital, esta le da las instrucciones de lo que debe de hacer con sus pocas pertenencias que va a dejar. Las enfermeras le dicen que tienen que extirpar los tumores o morirá, pero no pueden operarla porque está embarazada. Los doctores le hicieron saber que para erradicar el cáncer necesitaban operarla para extirparle los tumores con cirugía y seguido de una radioterapia, lo cual era completamente incompatible con el embarazo. Así que le propusieron a Ignacia que perdiera el bebé, pero ella no quería, ella prefería morir que perder a su hijo. En un sueño, ella ve que alguien la va guiando. Entonces no sabe dónde está, pero se da cuenta que es como el monte, y quien la guía camina frente a ella, a una gran velocidad, y ella no quiere quedarse atrás. De pronto su guía le dice con una voz que ella no puede distinguir si es masculina o femenina. Ve en el despeñadero, el monte que está enfrente. Fíjate en las personas que están orando en él, porque están escondidas y muy lejos, pero tú escucharás su oración claramente. Entonces Ignacia caminó, se acercó al despeñadero y vio a varios hombres, ya entrados en años. Todos ellos estaban cubiertos de polvo, que se habían escondido del frío en sacos rotos de fibra de maguey. Era como la madrugada. Estaba muy oscuro. Se escuchaba el cantar de muchos animales nocturnos y a insectos. Y aunque los hombres murmuraban muy lejos sus oraciones, ella alcanzó a escuchar todo perfectamente, aunque no entendía muchas de las palabras que estaban diciendo. Sin embargo, analizando, ella alcanzó a entender que ellos rogaban por protección para ellos y sus familias. Pero otra cosa que le llamó mucho la atención es que cuando ellos estaban hablando, esos hombres ya viejos, sus voces eran de niños. Entonces el guía le dijo: ¿sabes por qué sus voces suenan como de niños? Como Ignacia no supo responder, guardó silencio, y entonces el guía prosiguió: porque son sus espíritus los que hablan. Cuando estás al borde de la muerte es más fácil llegar a este nivel de entrega. Cuando al Dios de los cielos le entregas tu vida y tu alma, y entonces oras con el corazón quebrantado, entonces tu espíritu también ora. Y entonces dices palabras incomprensibles para los hombres, pero que son perfectamente claras para su Creador. Esas palabras siguen siendo pronunciadas aunque duermas, refiriéndose así a la muerte. Y Dios te reconoce como siervo suyo y su amigo. Hasta entonces conoces el verdadero propósito de Dios y Él se da a conocer para quien, por medio del sufrimiento, alcanza la purificación y la constancia que practicaba descuidadamente. Entonces Ignacia siguió viendo, y en el cerro que estaba frente a los hombres, pero también frente a ella, aparece una figura hecha de luz. Era una figura humana, pero completamente formada por luz. Entonces ella reconoció que ese fue el momento en que su abuelo Inés tuvo la más grande visión de su vida. El guía prosiguió: así es, fue la visión que tuvo Inés que le entregó las fuerzas. Fue hasta que Domingo oró su última noche que le fue dada la promesa que cumplirá en los días de la generación de tus hijos. Y fue hasta que tú te entregaste y dejaste tus fuerzas que la salvación te fue dada. Porque el poder de Dios se perfecciona hasta que el hombre deja todas sus fuerzas y solamente confía en Él. 2 o 3 veces el hombre es librado de la muerte, y una cuarta si tiene actos de justicia. Esta vez no te salvarás haciendo uso de la justicia que has hecho, sino de la promesa que heredaste. Porque de tu vientre y el vientre de tus hermanos saldrán siervos de Dios, por la promesa dada a tus padres, y tú misma irás a la vanguardia, junto con tus padres, guiándoles a tus hijos. Entonces Ignacia en su mente recordó a su hermana Teresa, y dudó por un instante que el guía le estuviera diciendo la verdad. Entonces el guía le dijo: un justo tiene que partir dolorosamente, para que otro más justo se pueda levantar, y tú misma lo entenderás cuando lleves frutos en el Espíritu y sea tu tiempo. Después del sueño, Ignacia despertó.
Una mano acariciaba su pelo. Al abrir los ojos, vio a una enfermera que le dijo: «No quería despertarte, pero tienes que comer». Entonces le acercó una charola con gelatina y comida blanda, y ella comió con mucha hambre y sin presentar náuseas. Cuando ella comía, la enfermera le dijo: «Come tranquila, ya nadie te molestará ni asustará». Así se comenzó a recuperar y llegó el día de dar a luz. Entonces sus pechos produjeron calostro, y cuando esto sucedió, los tumores se secaron y cayeron, y no dejaron marca en ella. Entonces ella se comenzó a recuperar plenamente. Cuando salió del hospital, doña Eva fue a recogerla, y al salir va con el doctor jefe de piso, el cual era un hombre ya entrado en años, cuyo pelo estaba completamente blanco, y le dice: «Hola, vengo a darle las gracias a la enfermera que me estuvo atendiendo en estos días». El doctor le dijo: «Dígame cómo se llama, señorita, y yo la mando a llamar». Ignacio dice: «No sé quién es, pero su vestuario era distinto al de las demás. Tenía un uniforme verde claro con una bata azul cielo y una trenza». El doctor le contestó: «Ese uniforme no lo he visto en este lugar desde que era estudiante, hace más de 30 años». Cuando Ignacia salía del hospital, pensó que lo que la enfermera le dijo, de que nadie la asustaría, se refería entonces al espíritu de la muerte, el cual a partir de ese momento ya no volvió a aparecerse ante Ignacia. Así, el 9 de febrero de 1977, Ignacia dio a luz a una niña, a la cual llamó Brenda Yasmín. Fin de la sección